En este ciclo que llamamos Creadores voy a tener el placer de conversar con hombres y mujeres que de un modo u otro crean y nos transforman y modifican la realidad. Hoy tengo el gusto de recibir a Diana Cohen-Agrest. ¿Qué tal, Hola, Diana? ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Mariana? Doctora en Filosofía de la UBA, te recibiste con título de honor, con diploma de honor. Tenés también un CONEX de platino, ¿no?, en ética. Sí. Sos especialista en derechos de las víctimas y creaste una fundación que se llama Usina de Justicia. Sí. Las tres primeras preguntas tienen que ver con este ciclo y quería preguntarte qué es lo que te dispara la creatividad. Bueno, escribo desde los 9 años y a los 13 sabía que quería ser filósofa. Entonces creo que no puedo explicarlo, simplemente nace en mí como si fuera algo que me urge. Es decir, cuando algo me hace ruido, entonces me empiezo a sentir incómoda, me empiezo a sentir mal, incluso físicamente, ¿no? ¿La incomodidad? Sí, me siento incómoda. Entonces ahí empiezo a trabajar un tema internamente, que puedo estar 2, 3, 4, 5, 10 días, 20 días, hasta que finalmente voy, me siento y escribo. Y una vez que escribo, después empieza quizás el trabajo más hermoso de la creación, que es volver una y otra vez. Así como el escultor esculpe el mármol, yo también voy tallando, pero mi material es la palabra, voy tallando con las palabras. ¿Y qué disfrutas más, el proceso o la obra terminada? No, la obra terminada ya no me interesa, ya es una cosa producida, el proceso, sin ninguna duda. Sobre todo ese arte de esculpir, porque realmente toda esa primera parte que precede a esa etapa de esculpir la obra es hasta angustiante, yo te diría, porque realmente se sufre. Y cuando hay algo que sale, que tenés dentro, que querés sacar con lo que querés crear y no están las condiciones dadas, se hace difícil, no sale, no se completa, ¿qué haces? ¿Perseverás o lo dejas de lado? No, espero. Difícilmente yo dejé de lado. Muchas veces me pasa que se me ocurren cosas y siento que todavía no llegó el momento histórico o del país como para poder lanzarlo. Entonces espero que realmente se den las condiciones, porque muchas veces lo que pasa, y me ha pasado sobre todo con mis artículos periodísticos, es que yo me anticipo a cuestiones que quizás aparece un artículo en el mes de marzo y la cuestión realmente explota recién 4 o 5 meses después. Entonces yo digo, uy, qué pena no haber tenido la paciencia de esperar como para que realmente eso se pudiera publicar cuando estaba en plena ebullición la temática. Bueno, a lo mejor lo disparaste vos cuando lo publicaste. Sí. No digo, disparaste el movimiento, ¿no? A veces quizás... yo creo que puede pasar eso también, ¿no? Cuando recién comenzaste con tu carrera, te dedicaste o te centraste en la filosofía de Baruch Spinoza, ¿no? Sí, incluso sí. Tu tesis de doctorado tenía que ver con este filósofo. ¿Por qué te pareció tan interesante? Bueno, en realidad me pareció apasionante porque él había seguido... en realidad soy yo y lo digo con toda humildad, ¿no?, que había vivido también en un hogar con un abuelo rabino como Spinoza, que vivió en un hogar muy religioso y que después cambió la religión por la filosofía. Entonces tal vez una identificación personal, pero también hubo una identificación con toda la propuesta, porque realmente es un tema absolutamente cautivante y absolutamente vigente. Pero además mi tesis fue compartida, en realidad era la problemática del suicidio en la filosofía de Spinoza. Sí. Y toda la problemática del suicidio en realidad fue motivada fundamentalmente cuando yo me volqué a la bioética. ¿Y por qué me volqué a la bioética? Porque tuve a mi madre enferma durante 6 años de Alzheimer, en una época en la que ni siquiera se conocía qué era el Alzheimer. Entonces realmente fue toda una etapa de muchísimo sufrimiento, donde uno realmente contempla cómo la persona que uno tal vez más quiere en la vida, que es la propia madre, se va desarticulando y va dejando de ser aquella que fue. Entonces el día que yo me acerqué a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿quién sos?, ahí me di vuelta, me fui y me di cuenta que quería ir más, tenía que tratar de transformar ese dolor en otra cosa. Y de eso se trata la vida, de transformar los dolores en algo distinto. Otra vez volviste a la filosofía de Spinoza porque uno de tus últimos libros, en 2015, publicaste Spinoza, cartografía
de la ética, ¿no? O sea, sí, la sí. ética también estuvo siempre ligada desde el principio a tus investigaciones y a tu búsqueda. O sea, todo tiene que ir de alguna manera buscando esos valores, ¿no? Y sí. Hoy, ¿por qué nos podría servir Spinoza y de qué forma para encontrar esos valores y nuestra propia ética? Y la obra principal de Spinoza se llama Ética, y es un título que en ese momento, en el siglo XVII, fue absolutamente original. ¿Por qué? Porque la propuesta de Spinoza era apartarse de la moral, entendida la moral como un conjunto de normas y costumbres que rigen en una sociedad en un momento dado, y poder construir cada uno su propio cuadro de valores, para decirlo de alguna manera. Construir la propia ética y elegirla desde lo más profundo de sí. Yo creo que esa es la gran enseñanza de Spinoza. Y además yo siempre digo que Spinoza es el mejor, por más que suene extraño, ¿no? Pero es el mejor libro de autoayuda que se puede haber escrito. ¿Por qué? Porque si bien es un poco difícil de leer, digo esto para que el público no se entusiasme y no vaya corriendo a leer Spinoza, porque realmente es una tarea muy trabajosa. Ardua. Muy ardua, muy ardua. Yo no lo intenté. Bueno, a mí me lleva toda la vida y todavía tengo claroscuros y cosas sin comprender. Pero lo cierto es que Spinoza te enseña cómo aceptar que las cosas son como son y que uno tiene que transformar precisamente las cosas que nos pasan en algo distinto, en algo que en lugar de destruirnos nos sirvan para poder seguir viviendo y para poder acrecentar nuestra capacidad de ser y de hacer cosas. Esa es la gran enseñanza de Spinoza. Entonces nos sirve hoy para eso, ¿no? Absolutamente. ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Es un programa de televisión que conducís, un programa de debate y que primero empezó con un libro anterior a este y ahora el programa apareció y luego este es un nuevo libro que de alguna manera en el que nos invitás a introducirnos o a aprender el debate de una manera inteligente, a poner todas las voces, ¿no? y a tratar temas muy candentes y que son desafíos, ¿no? Desafíos para profundizar en el mundo de hoy. ¿Por qué crees que es tan importante el debate y tan importante hacerlo con inteligencia? Porque en general, todas las cuestiones más importantes de nuestra vida, uno a veces piensa que todo se centra en la política o en las noticias del día, pero en última instancia los seres humanos, los problemas realmente que nos aquejan son el nacimiento, el amor, la muerte, el dolor, esos temas existenciales que tienen que ver precisamente ya no con lo meramente cotidiano, sino con esas decisiones con las que uno muchas veces se tiene que confrontar. Entonces, cuando muchas veces tenemos que tomar decisiones, nos dejamos llevar simplemente por el sentido común, o por ejemplo por la ley. Yo siempre digo que es una pena que muchas de las leyes en la Argentina no se hayan debatido lo suficiente en medio de la sociedad civil, por la sociedad civil. Yo creo que realmente la sociedad civil tiene que conocer toda una serie de temáticas. Involucrarse, ¿no? Involucrarse y involucrarse personalmente. ¿Por qué? Porque si bien en un principio parece que no nos puede tocar, nadie está exento de realmente encontrarse en una situación o, por ejemplo, tener una hija o un hermano que se encuentre en esa situación. Las situaciones que vos tratás en este último libro son desafíos porque estamos bastante perdidos con algunas cosas, ¿no? Los nuevos modelos de familia, la monoparentalidad, las nuevas drogas, la presencia fuerte que tiene la droga en la sociedad en este momento, entre otros temas, ¿no? También la eutanasia. ¿Estamos un poco perdidos? Porque yo siento que sí, pero no sé vos que estás más involucrada con estos debates. Lo que sucede es que en general la gente no está lo suficientemente informada. Entonces, por ejemplo, cuando en un principio se habló de la eutanasia, ahora creo que sí, hubo todo un debate, hay una ley llamada de muerte digna que ayudó a que la gente conociera la cuestión. Pero al principio la gente decía, bueno, sí, yo no quiero sufrir y que me maten, o decía, no, nadie tiene derecho a quitarse la propia vida, nadie puede matar. Entonces, obviamente, nadie puede matar, y soy la primera en decirlo, pero ¿qué pasa cuando una persona está viviendo sus últimos momentos de vida? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el principio de la santidad de la vida, ¿no? Que fue un principio que rigió a lo largo prácticamente de la historia de Occidente. Pero ¿qué sucede? La gente antes nacía y moría naturalmente. Sí. Hoy la gente mucho más joven. Sí, además mucho más jóvenes. Sí, hoy la gente la vida era más corta.
Sí, era otra vida, porque además todo era natural. Claro. O sea, la gente venía al mundo con un parto natural y la gente moría cuando se tenía que morir. Pero avanzó la ciencia muchísimo, ¿no? Claro, fundamentalmente a partir de los años 50 del siglo XX nacen las unidades de terapia intensiva. Claro. Y la posibilidad que da la unidad de terapia intensiva es de mantener indefinidamente con vida a una persona que ya no tiene ninguna capacidad mental. Sí. Por poner un caso que incluso se muestra en el programa, porque se le hace un reportaje a la mamá de Cerati, el caso de Cerati, muy que interesante. conmovió, sí, muy conmovedora. Muy interesante. Justamente estuve viendo ese programa y la verdad que estaría bueno recomendarles que lo busquen y lo vean porque es realmente muy interesante. Habla de la eutanasia y hay muchos casos además y muchos ejemplos, muchas voces. Está la iglesia, está una persona que incluso ayuda a la eutanasia. También hay uno de los temas interesantes que tratás acá, que es el tema de las nuevas formas de familia, ¿no? Sí. Ese es un tema interesante y recomiendo el libro porque hay mucha información. Sí, los nuevos formatos de familia que son absolutamente novedosos, porque por ejemplo, ¿no?, las familias homoparentales, hay un sociólogo francés que él hizo un estudio en casi 200 sociedades a lo largo de la historia y por primera vez aparecen las familias homoparentales, es decir, la decisión de que gays o lesbianas críen a un chico. Entonces, o los bebés de diseño, o los monoparentales, ¿no? Una mamá o un papá. O las madres añosas. Si nosotros pensamos que una mujer tradicionalmente hasta a los 40 años se suponía que ya no podía tener más hijos, hoy en día hay mujeres de 67 hasta 70 años que están teniendo hijos. Lo interesante también del libro es que, bueno, estás como avanzando, no solamente hay debate, sino que también es la búsqueda de un valor, ¿no? Y de una decisión ética, de una elección ética. Mira, ¿cuál es tu elección ética con todas estas barajas que te damos, con toda esta información? ¿Qué vas a decidir vos, no? Sabiendo absolutamente todo lo que implica y cuáles serían las consecuencias. Fundamentalmente creo que el valor tanto del libro como del programa es que se presentan, en primer lugar, las cosas como son en sí mismas. Es decir, por ejemplo, la eutanasia, bueno, hay una eutanasia activa, pero también está la eutanasia pasiva o la eutanasia... Que deciden otros. ¿no? En realidad es una distinción que está muy discutida. Por eso la eutanasia activa es cuando, por ejemplo, un médico va y da una inyección o un determinado fármaco para que una persona, para acelerar la muerte de alguien. Y la pasiva es cuando se abstiene, por ejemplo, no poner en un respirador, pero también los términos pueden ser engañosos, porque en realidad eso también puede ser interpretado como un rechazo de tratamiento. Y además, bueno, ¿qué sentido tiene cuando una persona realmente está viviendo los últimos momentos de su vida ponerlo, por ejemplo, en un respirador? Por eso es muy necesario el debate para poder conocer, ¿no?, cuáles son todas las aristas. Fundamentalmente creo que lo que tiene el programa en todos los temas, que además no solamente son de bioética, también hay temas, por ejemplo, que tienen que ver con el alter ego, que significa una personalidad virtual. Entonces, esos chicos que están todo el día pegados a la compu o en las redes. Entonces, o grandes. Entonces, esos grandes chicos. ¿Quiénes somos? ¿Estos de que ocupamos una vida presencial y llenamos una vida presencial? ¿O aquellos que mediante un alter ego en realidad estamos en contacto con otros a través de las redes sociales? En contacto está en duda, ¿no? Que estamos en contacto. Claro. Estamos, la verdad, que bastante solos, ¿no? Bueno, pero ves, ahí está, uno podría pensar que estamos solos, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, gente de la tercera edad o de la cuarta edad, ¿no?, donde realmente la vida social es muy pobre, o gente que vive sola, o gente que está enferma y que no puede salir de ciertos confinamientos por sus enfermedades. Es una forma de compañía. Entonces, claro que es una forma de compañía. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Precisamente esto que quizás se dio sin querer acá, es de ver los distintos aspectos y las distintas aristas y cómo los valores dependen del contexto, porque así como es espantoso que un chico de 15 años esté todo el tiempo solamente pegado a una computadora, quizás en una mujer de 80, 85 años que puede a través de la computadora hablar con sus nietos que viven en otros países. Por supuesto que es un gran valor, pero igual estábamos como... Hay distintos extremos, ¿no?, para el uso de las redes y para el uso de la tecnología, obviamente. Diana, te quería preguntar, vos, digamos que a partir de un hecho que marcó tu vida, un antes y un después, ¿no?, de tu vida, que fue el fallecimiento de tu hijo, el asesinato de tu hijo en una entradera,
Transformaste ese dolor y creaste una asociación y creaste, en principio, un libro, ¿no? que yo leí, que es muy interesante, que se llama Ausencia Perpetua, en el que decís que buscaste un horizonte de sentido, o sea, transformaste ese gran dolor, que creo que debe ser el más grande que uno puede sentir, en algo que nos diste a todos, ¿no? En una información, en una búsqueda de un sentido. ¿Fue así? Sí, fundamentalmente porque ese sentido es el mismo sin sentido, o esa falta de sentido, es esa falta de sentido que viven cada día muchas madres en la Argentina. Entonces, cuando yo en realidad empecé escribiendo una serie de artículos, yo hace muchos años que escribo en los diarios, y hice una especie de campaña para las audiencias que se iban a desarrollar a raíz del asesinato de mi hijo. Y cuando en la última de las audiencias, una conocida mía se acercó y me dijo: ¿vos sabés, Diana, que están haciendo una cadena de oración en González Catán por Ezequiel? Y ahí me di cuenta que en realidad yo había tenido la posibilidad de expresar mi dolor y mi bronca, porque realmente es mucha bronca, y realmente de transmitirlo en los diarios y en los programas a los que asistía en ese momento tratando de hacer esta campaña, pero que había muchas madres que habían sido silenciadas por un sistema absolutamente injusto. Entonces realmente de ahí en más me dediqué prácticamente, me consagré a esta tarea, que es tratar de que realmente la justicia se imponga en la Argentina y se visibilicen toda la cantidad de muertes, sobre todo de jóvenes, que suceden en la Argentina en el día a día. ¿Y cuál es ese ideario que vos planteás en ese libro Ausencia Perpetua que creó y que hizo que los derechos de alguna manera de los victimarios fueran más importantes que los de las víctimas, ¿no? Un ideario que tuvo lugar digamos, que fue creciendo de una forma u otra, ¿no? Mira, es un ideario que lamentablemente no nació ni siquiera hace 12 años. Yo lamento decir que nació con el advenimiento de la democracia, cuando se confundió el concepto de autoridad con el concepto de autoritarismo, y donde a partir de ese momento fue cambiando el derecho penal. Por ejemplo, en el año 1994 la Argentina adhirió a los tratados internacionales que, si bien realmente tienen una enorme ventaja en muchos sentidos, desde el punto de vista penal, muchas veces, y además equivocadamente, los abogados se valen de los tratados para justificar decisiones absolutamente inaceptables. Digo equivocadamente porque los tratados no necesariamente dicen lo que los abogados dicen que dicen los tratados. Por ejemplo, los tratados internacionales ordenan que todo juicio, todo imputado, debe tener la posibilidad de tener dos instancias judiciales. Entonces, por ejemplo, si un tribunal oral condena a un imputado, entonces ese condenado puede apelar y puede una instancia superior ratificar la condena o, por el contrario, dar marcha atrás, con lo cual se cambia la calificación. Entonces, mientras que los tratados internacionales ordenan 2 instancias, acá en Argentina hay hasta 7 u 8 instancias. Entonces, eso permite que un imputado apele una y otra vez y de esa manera, por ejemplo, esté en la cárcel. Cuando se habla de que hay hacinamiento en las cárceles, en gran medida, cuando dicen no, porque está llena de gente que no tiene condena. No tiene condena porque apelan una y otra vez. Y el asesino de mi hijo tenía 9 causas previas y había sido largado de la cárcel 1 mes y medio antes. Entonces, si esos jueces del Tribunal de Morón hubieran hecho lo que tenían que hacer, esa persona estaba adentro y mi hijo estaba todavía vivo. Y eso lo vemos todo el tiempo. Por ejemplo, eso pasó con la mamá de... la mamá Vos estás en contacto con un montón de familias. Por supuesto, porque nosotros... Miles de familias que pasaron por lo mismo, ¿no? Formamos Usina de Justicia, que además hay gente realmente muy importante, a la que realmente yo valoro muchísimo. Estamos trabajando todos en igualdad de condiciones. Está Carolina Píparo, Franklin Rawson,
está Emma Cibotti, está Claudia Albus, que su hija falleció en un accidente, ¿no? En la Panamericana, por un camión que estaba parado en la mano izquierda y que ella llamó, en realidad otra gente llamó para que lo sacaran, también lo dijeron en el peaje y no hubo ninguna respuesta por parte de quienes tenían que actuar. Entonces, todo eso llevó a que nos reuniéramos y que realmente hoy estemos trabajando por una justicia mejor. Entonces, retomo, una de esas mamás es Karina Gandolfo. Vos fíjate lo que pasó en el juicio al asesino de su hijo. Había un testigo. Entonces, el testigo supuestamente era reservado. Bueno, resulta que en la provincia de Buenos Aires los testigos no son reservados. Entonces lo hicieron pasar al testigo en medio de la audiencia. Entonces, o sea, hay una justicia que de alguna manera está atravesada por la política, porque hay una frase que vos decís en ese libro, ¿no? que es muy interesante y que tiene que ver con la justicia no es otra cosa que lo que le conviene al más fuerte. Es una frase de Platón de la República, ¿no? De alguna manera está siempre atravesada por la política o por el ideario político del momento, ¿no? Sí, absolutamente. Y eso, vamos a decir una cosa muy concreta. Si todavía no se sabe cómo murió Nisman, entonces vos te pensás que acaso es posible saber cómo mueren los chicos que en el día a día son sacrificados en esta Argentina que parece que es como Cronos, ese dios del tiempo que devora a sus hijos. ¿Qué pensás de la ley de bajar la edad con la ley de imputabilidad? Mira, yo lo que creo es que no es una cuestión de edad, sino que es una cuestión de gravedad del delito. Entonces creo que una persona que mata realmente tiene que recibir un castigo, tenga la edad que tenga. Entonces, creo que el criterio de punibilidad no debería pasar por la edad, sino por el bien lesionado. Y hay 3 bienes que fundaron el Estado moderno, que son la vida, la libertad y la propiedad. De ahí que yo creo, y esa es la tesis central de mi libro, que cuando una persona mata, tiene que pagar con el segundo bien en importancia, que es la libertad. Tiene que pagar con su libertad. Entonces, en el caso de la punibilidad de los menores, justamente muchos de ellos son usados por adultos que se valen de menores para tener la certeza de que no va a haber ningún riesgo de que alguien vaya preso. ¿Sentís que eso puede no cambiar? Digamos, que lo que hay que cambiar quizás sean lo que hay que cambiar es que hay que poner la mirada en la víctima en lugar de ponerla en el victimario. ¿No hay una cierta estigmatización también y como digamos, dar por hecho que esa persona por ciertas características o por ciertas circunstancias de vida ya lo catalogan como que es el culpable? No lo digo obviamente en tu caso ni en muchos otros, ¿no? ¿Vos decís en el caso de los victimarios o en el caso de las víctimas? En el caso de los victimarios, digo. Mira, en el caso de los victimarios, esa es la doctrina, de alguna manera, que estuvo a lo largo de los últimos años en la Argentina, que le impulsó Zaffaroni, pero que hoy en día no es tan distinta. Lo que estamos viviendo hoy en día en justicia, por lo menos a nivel nacional, no es tan distinto de la doctrina Zaffaroni. ¿Por qué? Porque la justicia nacional hoy en día está atravesada en gran medida por gente que viene, que estudió en Estados Unidos, donde lo que predomina es lo que se llaman los liberales en derecho penal, que viene a ser la izquierda en derecho penal. Entonces siguen una vía semejante. Y yo siempre digo, una cosa es ser un liberal de izquierda en derecho penal en Estados Unidos, donde hay pena de muerte y donde una persona que entra quizás no sale en toda la vida, y otra cosa es ser liberal de izquierda en la Argentina en derecho penal, cuando término medio, una persona que entra por homicidio a los 4 años está libre. Vos fijate, de cada 10 homicidios, de 5 se desconoce el autor. Tenemos un largo camino. Tenemos un largo camino que además es un camino histórico, porque históricamente la víctima fue absolutamente invisibilizada. Entonces lo que yo estoy proponiendo con la gente de Usina de Justicia, estamos trabajando para que la víctima sea visibilizada, porque cuando hay un delito es porque el Estado no cuidó, no protegió a la víctima. Y cuando además, por ejemplo, la víctima no tiene un abogado defensor, que sí lo tiene el victimario, entonces el Estado revictimiza a la víctima. ¿Por qué? Porque la deja sola. Entonces esa víctima, además de hacer su duelo personal por el ser querido que perdió, tiene que estar buscando desesperadamente un abogado que, te comento, Mariana, sale entre $30.000 y $50.000. Entonces, ¿quién puede pagar? Es una justicia absolutamente clasista.
abogados gratis, en realidad son chicos recién recibidos o son personas que, si vos tenés una casita de un ambiente en el conurbano, ya no te dan el abogado. ¿Cuál es tu última creación, digamos, la que tenés pensado hacer prontamente? Mira, es un breve, libro algo rápido porque nos vamos. Voy a hacer una confesión, se llama El libro imposible, porque lo que estoy tratando de armar es precisamente todo esto que estoy diciendo. Estoy tratando de armar algo que tenga que ver con los derechos de las víctimas para que realmente haya un cambio no solamente en la Argentina, sino en el derecho penal en general en Occidente. Pero para eso necesito gente que piense y que me ayude a pensar. Entonces, gracias. Aprovecho este lugar y gracias a vos. Gracias, Diana. Entonces, lo próximo que veremos, tu próxima creación va a ser El libro imposible. Gracias. Gracias por haber estado. Gracias.